Bueno, muy buenos días a todas. Es una bendición, es alegría estarlas hoy saludando, compartir este desayuno tan especial con cada una de ustedes. La verdad, para todas las que estamos, digamos, en este comité de organización, lo hacemos con mucho amor y anhelamos que siempre sean muchas y cada vez más las que estemos aquí con ese corazón dispuesto para aprender lo que Dios tiene para nosotros en este día. Entonces, pues, en primer lugar, empecemos orando y después les doy unas pequeñas indicaciones, ¿vale? Amado Dios y Padre nuestro, te doy muchas gracias, te damos gracias por este día que nos regalas, donde nos permites estar aquí buscándote delante de ti, buscando tu presencia, en donde reconocemos que la necesitamos, Dios. Gracias porque eres tú quien nos has levantado, quien nos ha escogido para estar en este momento tan especial. Gracias por Deida, que es la que nos va a compartir hoy una enseñanza, y úsala a ella para que tu palabra se quede grabada en nuestros corazones y que cada una de nosotras pueda aplicar esos aprendizajes que tú quieres que se vuelvan vida, Señor, en nosotros. Te entregamos este tiempo, seguras de que tú estás haciendo una obra en cada una de nosotras y que nos bendecirá, Señor, a través de este momento. En el nombre de tu Hijo Jesús y en acción de gracias. Amén. Bueno, ahora viene el plato fuerte, como lo decimos, y es Deida Álvarez. Es una maestra de la palabra. Ella quiere que la presentemos solamente así. Además, apasionada, le encanta estudiar la Biblia, su palabra, enseñarla, y se ha dedicado a esto por muchos años. Así que bienvenida, Deida, y esperamos todas disfrutar y aprender de lo que hoy tienes para nosotros. Buenos días para todas. Es un placer y un privilegio que tengo de poder hablar con ustedes, así sea por estos medios, que siempre me sobrecogen, pero yo sé que la mano del Señor está aquí, que todos podemos disfrutar de la palabra en este momento. Yo voy a agrandar un poquito esto para que veamos, para que esté listo para cuando tengamos que verlo. Ahora no quiso funcionar. Deidita, cierra donde dice Zoom. Entonces, ya tenemos. Quiero hacerles pensar por un momento, como mujeres que somos, en algunos recuerdos románticos que tenemos. De pronto cerramos un poquito los ojos y recordamos momentos bonitos, momentos románticos en los cuales la persona amada nos ha propuesto amor eterno, nos ha dicho que nos ama y nos hace sentir supremamente bien, ¿no es cierto? Tal vez alguna vez le han cantado esa canción, Luis la ha cantado para mí varias veces, que te amaré toda la vida, te amaré toda la vida, y él la canta con su guitarra todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes mientras pueda latir mi corazón. Entonces mi corazón empieza a mil. Porque las canciones románticas a veces lo emocionan a uno, o las palabras románticas lo emocionan a uno, y sobre todo cuando le dicen que lo aman, ¿cierto? Y que lo aman para siempre, que lo aman por toda la vida. Porque una propuesta de amor generalmente incluye compartir la vida, incluye comunión, incluye abrir el corazón, ¿cierto?
Todo eso incluyen las propuestas de amor. Pero entre los seres humanos, por lo general, las propuestas de amor son unas propuestas en las cuales cada quien, hay muchas excepciones, especialmente personas que han tenido profundo conocimiento de Dios, han cambiado el concepto de que yo sí amo a la otra persona, pero ¿por qué? Porque me ama, porque estaba diciendo que en esas relaciones de amor, puedo seguir, ¿cierto? Sí, En esas claro. relaciones de amor, las mujeres resultamos muy lastimadas porque por lo general somos más expresivas y tenemos sentimientos supremamente profundos. Pero yo les voy a contar de una propuesta para nosotras que es una propuesta de amor eterno, es una propuesta que cambia realmente la vida y es la propuesta que Dios nos ha hecho de querer tener comunión con nosotros, con cada una de nosotras, con cada ser humano. Y les voy a contar, Dios propone que Él nos ama a través de toda la Escritura. Vamos a mirar un poquito esa historia de amor que el Señor nos da. Es una propuesta que cambia vidas. Realmente es la propuesta de Dios para la humanidad. Dios ha mantenido a través de todos los tiempos la propuesta de su amor eterno para con el ser humano. Y en esa propuesta vamos a mirar desde el principio qué pasó. La Escritura en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y cuando yo leo ese pasaje, ese versículo de la Escritura, me doy cuenta que Él estaba entregando en esa creación parte de su ser, con absoluta libertad. Estaba diciéndole, aquí está, este ser que yo estoy creando, tiene parte de mí. Y los creó y les dio todo lo que necesitaban. Les dijo, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que todo lo que está sobre la tierra, todo árbol que da fruto, os será para comer. Y toda bestia del campo, las aves de los cielos, todos los animales y toda planta, os será para comer. Y fue así. Entonces les dio todo lo que necesitaban. Les dio alimento, como vemos ahí en el pasaje de Génesis 1:29-30. Les dio un espacio. La Biblia lo presenta con el nombre de el huerto del Edén. Le dio al hombre también una actividad. Le dijo, bueno, cuiden. En el verso 15 dice que cuiden la tierra. En el capítulo 2, verso 15 dice que les dejó en el huerto para que lo cuidaran y lo labraran. O sea, no les puso a trabajar, que es lo que hacemos ahora. Les dio una actividad para crear, para recrearse y para crear, para tener una vida absolutamente plena. Los creó, puso de él mismo, sin quitarles, les dio toda la belleza de la naturaleza que la naturaleza puede dar. Les dio todo
lo que el hombre necesitaba para ser feliz en el lugar exacto, las comodidades exactas, las condiciones, sin faltar de nada. Ustedes saben que una persona que le falta el alimento hace lo posible para conseguirlo, y por eso nosotros vivimos en una sociedad que lamentablemente tiene tantas falencias porque hay tanta gente necesitada. En el huerto, allá cuando Dios creó al hombre, no necesitaba nada, lo puso con todas las condiciones. Solamente le dio una restricción, una sola restricción, todo lo demás lo tenía, y le dijo al hombre que de todo árbol del huerto, esto está en Génesis 2, 16 y 17, podrás comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese que está ahí, de ese no coman. Y porque si comen de él van a tener algunas consecuencias. Les explicó las consecuencias, pero el hombre se dio cuenta, porque alguien se lo hizo notar. Allá dice que el enemigo se dio cuenta que podía cambiar las circunstancias que Dios le había dado. Y entonces se dio cuenta que ese árbol era bueno para los ojos, agradable a los ojos, bueno para adquirir sabiduría, y quiso comer del árbol y pecó. O sea, quebrantó una sola restricción que Dios le dio, la quebrantó. Y luego que la había quebrantado, el hombre se puso muy nervioso, y cuando digo el hombre estoy hablando de los dos, ¿no? Estaban muy nerviosos, se dieron cuenta que estaban desnudos, y cuando sintieron que Dios venía, porque Él buscaba al hombre para tener ese tiempo con Él. Dice, la Biblia es tan expresiva porque nos dice que en la hora más hermosa en el huerto, a la mitad del día, al calor del sol, cuando todo parecía tan bonito, llega y no encuentra a esa pareja hermosa que Él había creado. Y entonces pregunta, ¿dónde estás tú? Resulta que ellos tuvieron miedo de Dios, nunca antes habían sentido miedo. Se cosieron unos delantales de hojas, empezaron a depredar la naturaleza para cubrirse, y es lo que el hombre ha hecho siempre a través de toda la historia, depredar la naturaleza que Dios ha creado para su propia comodidad, sin importarle lo que dañe y cómo se daña a sí mismo, porque esas hojas lo que iban a era polucionar su propio cuerpo. Pero se hicieron delantales para cubrir su desnudez, y Dios tuvo que hacer sacrificio para cubrir la desnudez del hombre. Pero el hombre nunca, nos dice la Escritura, que le pidió perdón al Señor por lo que había hecho. Continuó en su camino y le tocó salir del huerto, de la presencia de Dios, de ese lugar tan hermoso, pero Dios no se rinde con el hombre. Seguimos estudiando la Escritura, y aunque el hombre cuando tiene necesidades busca a Dios y le echa la culpa de todos sus problemas y le dice, bueno, sáqueme de esto, oh Dios, ¿por qué me has hecho esto? Porque no se da cuenta que hemos sido los causantes, no solamente de nuestro propio daño adentro, sino del daño que se le ha hecho al entorno. Entonces el hombre siguió su propio camino, y en el capítulo 4 vemos que los hermanitos empiezan a tener envidia y se matan, inclusive en un contexto donde no debería pasar, en el contexto de la adoración.
Aún en el contexto de adorar y de reconocer que Dios es grande, el corazón del hombre muchas veces no ha cambiado, no cambia. Y Dios no se rinde. El capítulo 6 en la Escritura, aquí es la restricción. Entonces, los ojos de ellos se abrieron y se hicieron delantales, y ahí está que los hombres siguieron viviendo por ese camino. Pero Dios mantiene su oferta, no se rinde. En el capítulo 6 dice que Dios le pesó haber creado al hombre sobre la tierra, porque la maldad se había multiplicado tanto y los hombres habían dañado tanto la comunión con Dios, que a Dios le pesó haber creado al hombre sobre la tierra y dijo: voy a exterminar al hombre, voy a acabar con esto. Sin embargo, no se rinde. Hay una familia de la cual nos dice que Noé era justo delante de Dios. Y como Dios es justo, permitió que esa familia fuera el origen de nuevo de la humanidad. Y hace todo un plan por 120 años con Noé, para ver si muchos otros, oyendo el testimonio y viendo lo que Noé va a hacer, está haciendo, y lo que Dios va a hacer, se arrepienten. Y llega el momento en que hay un exterminio y queda una familia y vuelve a recuperarse esa comunión con Dios. Pero si seguimos en la Escritura, el capítulo 12 nos dice, el capítulo 11 nos dice que el hombre se había multiplicado en la tierra y quería ser grande, ser como Dios, hacerse un nombre. Interpretar eso de hacerse un nombre es querer ser como Dios. Entonces, Dios decide confundir su lenguaje. Y tampoco se rinde. Escoge a un hombre de Ur de los Caldeos, crea una familia y de esa familia un pueblo. Escoge a Abraham y forma un pueblo. Empieza esa historia en el capítulo 12, y un pueblo que le busque, que le ame, que sea para el resto de la humanidad un testimonio de lo que Él es con el hombre. Y es por eso que se acerca a ese pueblo, manifiesta su gloria en medio de ese pueblo. Si nosotros seguimos leyendo toda la Escritura, nos damos cuenta que todo el Antiguo Testamento, a partir del capítulo 12, nos habla de ese pueblo que Dios escogió para que diera a conocer su nombre, para que fuera santo en la tierra, para que le buscara y para tener comunión con Él. Y todo el Antiguo Testamento nos habla de eso. Pero ese pueblo también le falló. Y Dios no se rinde. Sigue buscando la manera que el hombre le busque, que el hombre tenga comunión con Él. Y envía a su propio Hijo, a Jesucristo. Es la propuesta más costosa que se haya visto jamás en toda la humanidad. Porque en Filipenses capítulo 3 dice que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se despojó de todo y se hizo hombre. Y en Juan capítulo 1 nos dice que Dios envió a su Hijo, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, tomó nuestra humanidad. Y luego muere en la cruz del Calvario para restaurar nuestra comunión con Dios. Es impresionante. Todo el Nuevo Testamento habla de eso. ¿Se dan cuenta? Desde el principio, cuando Dios creó al hombre, quería comunión con
con el hombre. Luego el hombre le falla y sigue intentando a través de Noé. Forma un pueblo. Todo el Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios les busca, cómo Dios les perdona. En alguna ocasión dice, si mi pueblo se humillare, sobre los cuales mi nombre es invocado, yo los perdonaré. Yo los sanaré y restauraré con ellos la comunión. Y el pueblo le falló. Ahora en Cristo Jesús, tú y yo tenemos oportunidad. Por eso algún día yo encontré a Jesús, porque allí está la oportunidad. Por eso tú estás aquí esta mañana escuchando este mensaje, porque tienes la oportunidad de tener comunión con Dios, de restaurar aquello que se perdió desde el principio, que es la comunión con Dios. Y sabiendo que Él nos conoce, ¿no? El Señor Jesús vino y predicó y enseñó. Y dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nos promete una nueva vida. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice, yo vengo para tener comunión con el Padre. Es la primera persona que en la Escritura le llama Padre a Dios. Y nos enseña a nosotros a llamarle Padre, nos enseña a buscarle. Por eso el Padre nuestro nos enseña a llamarle papá, a llamarle Padre. Y en algunos de sus discursos él dio 3 parábolas y una de ellas es la del papá que recibe de nuevo a su hijo y lo restaura, la del hijo pródigo. Entonces él es nuestro Padre y él quiere comunión con nosotros. El Padre que más nos ama, que nos ha hecho una propuesta de amor eterno, que ha buscado a la humanidad desde el principio y que sigue allí esperando que nosotros respondamos a esa propuesta. Si alguno hubiere pecado, dice la Escritura también, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces Él vino para darnos vida, para limpiarnos, para hacernos aceptos y para restaurar la comunión que se había perdido. A través de Jesucristo, nosotros restauramos la comunión con el Padre Celestial. Y por eso también en la carta a los Hebreos nos dice que nos acerquemos a Él. Él vino, dice que intercede por nosotros todo el tiempo, pero que a través de Él, de su muerte en la cruz del Calvario, Él restauró la comunión. En el capítulo 10, verso 22 dice, acerquémonos. Lo único que exige es que nuestro corazón sea sincero. O sea, que no nos pongamos a pensar, bueno, ¿y qué beneficio saco de esto? Sino, ¿cómo le agrado a Él? Y si cambiamos el chip de pensar, ¿qué beneficio tengo para mi vida? Y pensamos, ¿qué hace Dios en mi vida? Para poderle agradar, para poder tener comunión con Él, para poder disfrutar de su presencia, entonces Él entra, transforma y cambia. Un día, yo solita, con un temor muy grande, teniendo 17 años, porque tenía que pasar por una cirugía de apendicitis y en ese entonces, hace muchísimos años, eran unas cirugías bien complicadas. Hoy es como sacar una muela, pero en aquel tiempo hacían unas heridas enormes y era difícil. Y yo estaba supremamente asustada. Había crecido en medio de gente cristiana, pero no quería saber nada de Dios, del Dios de los cristianos, por lo menos. Yo quería ser religiosa en otra forma. Pero una noche, habiendo conocido bastante de ese Dios y alguien que me había dicho, Deida, entrega tu vida a Jesús. Yo no quería para nada esto.
pero tan asustada estaba que me senté una noche en la cama y le dije, Dios, sí es cierto que estás ahí, sí es cierto que eres el Dios personal. Y otra vez mi chip manejó esto de mi conveniencia. Señor, si tú me cuidas en esta cirugía y si yo salgo con vida de esto y salgo con bien, yo quiero servirte. Y yo quiero, si me muero, estar en el cielo. Yo no quiero morirme y no saber dónde voy. Eso fue todo lo que le dije en la forma más sencilla y más humana posible. Y el Señor tomó mi palabra en serio. Se metió en mi vida, se metió en mi corazón. Y a pesar que yo he sido una persona caprichosa y que no, a veces no le busco como debo buscarle, Él ha estado allí siempre y me hace reconocer en qué cosas debo transformarme, en qué cosas debo cambiar, en qué cosas debo dejar que Él obre para estar en comunión con Él. Y Él siempre ha estado ahí, siempre me ha ayudado, siempre me ha llevado de comprensión en comprensión, poco a poco, a través de toda mi vida. Ya voy a cumplir 80 años, imagínense, y desde 17 años Él está metido ahí, procurando que yo le busque. Muchas veces se me olvida buscarle, y Él está ahí. Yo digo, ay, Señor, perdóname, realmente te necesito. Y generalmente nosotros somos egoístas buscando al Señor, pero Él está siempre ahí y quiere que le busquemos y le amemos. Solamente que nosotros, cuando le busquemos, no le busquemos para que Él nos dé, para que Él nos haga, Él lo va a hacer. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Busquémoslo para darle, para agradarle, para glorificarle, para que nuestra vida con limpieza de corazón, estando Cristo adentro, pueda serle agradable y podamos restaurar esa comunión, que donde quiera que estemos, todas las cosas nos muestren su grandeza y su gloria. Los cielos cuentan su gloria. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le dice al otro día, somos creación de Dios. Y nosotros, que disfrutamos de todo lo que Dios ha creado, estamos buscando solo nuestro beneficio personal. Y a veces cuando le desobedecemos y hacemos lo que nosotros queremos, generalmente es porque estamos buscando egoístamente nuestro propio beneficio. Porque quiero llegar más temprano, me paso el semáforo en rojo, ¿cierto? Porque aquella persona no me saludó cuando yo quería, entonces ya no la quiero más. Y así empiezo a acumular cosas y sentimientos en mi corazón que rompen la comunión con Dios. Y lo único que Él quiere es que queramos agradarle, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a buscarle. Él cubre nuestros pecados, Él cubre nuestras faltas cuando Cristo está en nuestra vida. Permitámosle a Él entrar, hacer su morada. Y estoy hablando a los que por años y años han estado en la iglesia, a los que recién han conocido a Cristo, o si usted en esta mañana no ha recibido al Señor, no tiene a Jesús en su corazón, Él es el único que puede restaurar esa comunión inicial. Recuerde que Dios en toda la historia de la humanidad ha estado buscándote, ha estado buscándome a mí, ha estado buscándote a ti en forma individual, personal, para que tengamos comunión con Él. Él nos creó para eso, para tener comunión con Él, para alabarle, para glorificarle, para reconocer su grandeza y también para pedirle. Cuando Cristo nos enseñó a orar, también nos enseñó a pedir que nuestra vida sea agradable a Él, pero que también que nos dé que necesitamos cada día.
Como el papá espera que su hijo le diga, papi, dame tal cosa. No es porque no sepa que lo necesita, es porque necesita oír la voz de su hijo, porque necesita oír esa voz cariñosa que le dice, papi, gracias, te amo. Dios quiere eso, no porque lo necesite, es porque Él lo quiere, porque Él nos hizo para eso. Entonces busquémosle con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purifiquemos nuestros corazones de mala conciencia y dejemos que Cristo entre y nos transforme. Mantengámonos firmes sin fluctuar, dice la Escritura. Esa es mi invitación esta mañana. Cristo es la propuesta más costosa para toda la humanidad. Él vino a restaurar esa comunión. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así es que acerquémonos a Él. No tenemos por qué estar lejos de Dios. Busquémosle, acerquémonos a Él, sigámosle. Él es el Señor. Es la propuesta más duradera, es la propuesta más fiable, es la propuesta más segura para nuestra vida. Humanamente hemos tenido propuestas muy hermosas, pero la mejor propuesta de la vida es la que Dios nos hace, porque es la propuesta de vida eterna, aquella que no se acaba. Entonces, el Señor es el Señor de la vida. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Reconozco esta mañana que tú me has buscado siempre, que tú estás dispuesto a recibirme, que como aquel papá, que su hijo se había ido lejos y había dejado solo el hogar, esperaba con ansias la llegada y el retorno de su hijo al hogar. Tú siempre nos estás esperando cuando te hemos fallado, cuando no te hemos buscado, Señor. Ahí estás tú. Gracias. Gracias porque cuando tú vives en nuestro corazón, tú nos limpias, tú nos sanas, tú nos purificas, tú nos perdonas. Gracias porque cuando tú estás en nuestro corazón, lo habilitas para poderte, Señor, adorar, alabar y bendecir tu nombre. Y esta mañana, Señor, entra a nuestras vidas, limpia nuestro corazón, santifica nuestro ser, Señor, porque te necesitamos. Gracias, oh Dios. Si hay alguna persona que todavía no ha hecho la oración de fe, no le ha dicho al Señor que entre a su corazón, esta es su oportunidad. Solamente dígale, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, yo te necesito. Él hace todo lo demás. Él es el huésped de nuestro corazón más gentil. Nunca abusa de nuestros pensamientos, de nuestros gustos. Él solamente los encamina para que podamos glorificar al Padre Celestial. Así es que tú estás en esa oportunidad de poder glorificar al Padre Celestial. Que el Señor nos bendiga. Bueno, ahora tenemos un precioso testimonio de una mujer como cualquiera de nosotras, que en medio de sus dificultades, así como también nosotras las tenemos, le dio un nuevo significado a su vida al conocer de manera más profunda lo que Dios tiene para ella. Gracias, Estelita, por abrir tu corazón y por compartirnos tu experiencia, por animarnos a acercarnos de manera profunda en esa comunión con Dios, como es la propuesta de hoy. Muy buenos días. Hoy quiero brindarles testimonio acerca de mi vida, contarles un poquito de
lo que ha sido mi diario vivir desde tiempos atrás, prácticamente desde mi crianza. Crecí y nací en un hogar católico que era compuesto por 7 hermanos. Mi padre falleció teniendo yo la edad de 17 años. Me tocó asumir un rol bastante difícil, que fue colaborarle a mi madre mucho con la crianza de mis resto de hermanos. Mi lugar que ocupaba dentro del grupo familiar era el cuarto. Teníamos un hogar bonito, muy bien constituido, con muy buenos valores y muy buenos ejemplos. Mi padre sufrió un trombo, el cual se murió a los 52 años. Vivíamos en una solvencia económica muy buena. Mis hermanos eran los quienes lo acompañaban a él a su trabajo y empezaron a obtener y a ganar dinero muy rápido y muy jóvenes. Cosa que, analizándolo en este tiempo, fue algo contaminoso y dañino para ellos. Cuando mi padre partió, mis hermanos, ninguno tomó el rol ni asumió el rol con lo de la parte de negocio que mi padre había dejado. Él era mayorista en la plaza de mercado Santa Elena de plátano. Mi madre no se sentía tampoco como con la capacidad para ir a ejercer este trabajo. Entonces la parte económica se vino un poco a pique, donde empezaban a haber muchas necesidades dentro del hogar, haciendo de que ella tuviese que buscar un empleo en algo que ella pudiese desempeñarse y trabajar. Se fue a trabajar al hospital universitario en una cafetería. Empezamos a sufrir bastantes factores y necesidades, donde hubo déficit hasta en la parte alimenticia. Mis hermanos del grupo, hubo 2 que cayeron en las drogas. Uno de ellos tocó fondo, cayendo a las calles, el cual pues me tocó prácticamente ese reconocimiento a mí, irlo a recoger y hacerlo que volviera a casa. Con la ayuda de un tío logré que él entrara a un centro de rehabilitación, lo cual fue, gloria a Dios, una gran bendición, porque logró salir de esto, recuperó su familia, recuperó su esposa, recuperó bienes materiales que había perdido ya por este hecho de haber caído en las drogas. Mi otro hermano sí, definitivamente no hubo mucho que hacer. Terminó y pagó con su vida sus errores de la drogadicción y de las malas compañías. Luego de esto terminé mis estudios de bachillerato, entré a hacer una carrera de educación preescolar, la cual no la pude culminar por factores económicos. De allí pues ya conocí a mi pareja, que es el papá de mis 2 hijas, viviendo en una unión libre, primer pecado, y el cual reconozco que hizo mucha falta la unión y la bendición de parte de Dios en esta unión. Con todo esto formamos un hogar, un buen padre, un padre muy proveedor, un padre que siempre ha estado muy al pendiente de las necesidades, factores económicos, pero dentro de la relación de pareja hubo fallas. Yo me dediqué de pronto más a otras actividades, como era un negocio, el hogar, mis hijas, y de pronto descuidando un poco esa parte de él para no dar pues de hecho de que solamente la culpa o la responsabilidad de que el hogar se hubiese dañado, nuestra relación de pareja se hubiese terminado solamente por él. La falta de comunicación nos afectó muchísimo, la falta de confianza, y esto conllevaba una infidelidad que para mí fue bastante dura, difícil, dolorosa, y llegué a un momento de depresión muy grande,
tan grande que yo tenía tanta confianza y casi que toda mi confianza la tenía puesta en esta persona y no en quien debía de haberla tenido, que era en el Señor, en Dios. Entonces esto me ocasionó bastantes inconvenientes. Conocí la iglesia. Ese día el pastor Joaquín dio una prédica la cual me tocó muchísimo. Me tocó y me llenó mucho porque pareciera que él tuviese conocimiento de mi vida o que alguien le hubiera dicho, ella va a venir hoy y lo que tienes que predicar o hablar es esto. La palabra del Señor, toda, absolutamente toda, ese día me llegó, me tocó. Desde ahí empecé a sentir esa necesidad. Siempre había buscado de Dios, pero no de la manera correcta, diría yo. Para mí, el trance de mi adolescencia, de la creencia de mis hermanos, más la ruptura de esta relación, fueron choques muy difíciles. Vengo también luchando con una enfermedad que es un lupus discoide eritematoso desde muy joven, el cual me ha sido bastante difícil. Cuando el primer diagnóstico tuve la mancha mariposa en la piel, unas manifestaciones totalmente diferentes, la fiebre reumatoidea, la cual me hinchaba mucho, me privó de muchas cosas y tenía a mis niñas muy chicas. Entonces le pedía mucho al Señor que me prestara la vida, que me permitiera verlas crecer y poder disfrutar de ellas y darles de mí lo mejor que pudiera darles como madre. Con todo esto y todas esas falencias que hay en esas partes de la vida y emocionales, siento de que el Señor me ha mirado a mí con unos ojos de misericordia y me ha tenido un amor muy especial, porque hay momentos en donde creo fallecer y no seguir luchando, y la verdad Él es el que me inclina, el que me motiva, el que me hace salir adelante y llevar y superar todo esto de la mejor manera. Estuve estable dentro de mi enfermedad unos años, teniendo una recaída más o menos ya de año y medio, casi voy para los 2 años, con unos síntomas totalmente diferentes. En esta ocasión pues ha habido una afectación en la parte de la sangre y comprometiéndome órganos como el hígado, y pues es un proceso difícil. Estoy pasando por una aplicación de medicamentos fuertes, tomando mucho medicamento, lo cual esto me ha ocasionado un poco, me ha cortado la vista y ha sido difícil, pero siempre con ese anhelo y con ese deseo de seguir adelante, y muy, muy, muy agradecida siempre con el Señor, porque Él es quien me sostiene, Él es el que me da la fuerza y esa adelante para seguir adelante. Tengo una palabra que siempre las tengo muy marcadas y me han llegado mucho, y está en Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta palabra me ha tocado mucho, y siempre que me siento como débil, como que no siento que no sigo más, que no voy a ser capaz, lo leo y veo de que debo seguir adelante, tengo motivos para seguir adelante. He tenido, aparte de mi enfermedad, en estos momentos unos compromisos a nivel económicos, por no aprender a obedecer, por no ser consciente, porque ya teniendo un conocimiento claro de lo que es la palabra del Señor y habiendo hecho un curso en donde me toca reconocer lo que fue el manejo del dinero, en donde se hace mucho énfasis en que no debemos de ser fiadores de nadie.
absolutamente nadie. Yo, teniendo ese conocimiento y habiendo tenido una experiencia anterior en donde me tocó asumir un rol difícil en pagar un compromiso y una deuda que no era mía ni me correspondía, pero tenía el aval de haber sido fiadora y lo hice. En este instante volví y hice lo mismo por la desobediencia. Entonces hoy estoy pasando por ese proceso y esa situación bastante difícil en donde a veces me siento desfallecer y me pregunto, bajo mis condiciones en las que me encuentro, sin poder tener un empleo fijo, sin poder tener un ingreso fijo, ¿cómo voy a resolverlo? ¿Cómo voy a seguir adelante? Y le pido al Señor que sea Él quien me guíe, que me oriente y me dé siempre esa luz. He tenido muchas bendiciones, he tenido mucha gente cerca de mí que siempre me da ánimo, que siempre me impulsa, que me apoya. Yo diría esos angelitos que son a veces algunos amigos, no todos son de esos amigos que te fallan. Hay amigos que están ahí al pendiente, el amigo que te anima. Quiero también, pues como ya como dando un término final, dar como un agradecimiento muy especial por el inmenso amor que el Señor siempre me ha dado, porque siempre me sostiene, me sabe entender y que es el único que sabe realmente y me conoce y me ha hecho una mujer fuerte y diría muy vencedora en la batalla que existe en cada una de nosotras. Mujeres, amigas y compañeras y hermanas espirituales, solo nuestra identidad con Él, la oración y nuestra unión nos permitirá ser libres por Él y para Él. Gracias, gracias nuevamente, Estelita, y además que nos recuerdas que Dios nunca nos prometió ni nos ha dicho que no vamos a pasar dificultades, pero sí nos recuerda constantemente y en su palabra siempre, en muchas partes de su palabra está que la carga será más liviana, que ir de su mano nos hará sentir libres y definitivamente, aunque no desaparecen las circunstancias difíciles, entendemos lo que es poner nuestra esperanza en Él y no en las circunstancias y así la carga será más liviana y más llevadera. Gracias, Estelita, por esa fe, esa es la esperanza que necesitamos y esa es la fuerza que seguramente vamos a tener para lo que venga en nuestras vidas. Gracias. Deida ahora nos presentará un libro que creemos puede ayudarnos a seguir en este camino de edificación. El libro que quiero presentarles es el libro El Jesús que nunca conocí, de Philip Yancey. Es un Jesús un poquito diferente al que le enseñan a uno en la vida común. Él dice que es un poco diferente al que le enseñaron en la escuela dominical. El Jesús de los evangelios se relaciona con nosotros, con la época en que nosotros vivimos también. No solamente nos cuenta la historia de Jesús en Palestina en aquel tiempo, sino que ese Jesús se relaciona con nosotros. Es una forma de ver al Redentor que provoca interrogantes, que provoca respuestas, y un Jesús que quiere intervenirnos, o sea, quiere meterse en nosotros, transformarnos, ensanchando así nuestra fe. Jesús nos deslumbra, nos desafía, es compasivo y es convincente, según Philip Yancey. Y en la página 283 de su libro, él dice: nada, ni siquiera matar al Hijo mismo de Dios puede acabar con la relación entre Dios y los seres humanos.
En la química de la redención, el crimen más despreciable se convierte en nuestra fortaleza sanadora. Es bonito el libro y es muy agradable para leerlo. Todos los libros de este autor son buenos, pero yo recomiendo para cristianos nuevos y de trayectoria en la vida cristiana leerse El Jesús que nunca conocí, porque es como la experiencia de él que creció conociendo a Jesús que le enseñaban en la iglesia, y todos nosotros de una tradición católica hemos conocido un Jesús que nos han enseñado del pesebre, de la Navidad o de la Semana Santa, pero es ese Jesús que se mete a la vida, que nos interviene y nos transforma. Léanse el libro, es muy bonito. Creo que lo consiguen en línea también. Gracias, Deidita, por esa recomendación. Y ahora unos apuntes de Mariette, donde nos ha hecho un videíto para enseñarnos a hacer tortillas de quinoa y pancakes de keto. Todas tomen sus apuntes o después el video igual queda montado en YouTube y que lo disfruten, que lo puedan aplicar en sus casas. Pilita, solamente es un apunte de Connie, de Constanza Neme. Yo porque dije María, perdón, Connie. Claro, Connie, gracias. Gracias, Bill. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Constanza Neme y hoy quiero compartir con ustedes 2 recetas que son muy sencillas de hacer. Una receta son las tortillas de quinoa y otra receta es dirigida a personas que llevan un estilo de vida bajo en carbohidratos. La quinoa es una semilla, no se considera como un cereal grano, se considera como un pseudo cereal. La quinoa es un gran alimento porque tiene muchas vitaminas, minerales, proteínas y hay algo particular en ella que tiene un alto contenido de fibra, lo que nos ayuda a tratar o a combatir el estreñimiento. La otra receta, que es para personas que llevan un estilo de vida bajo en carbohidratos, más que todo que tienen mayor consumo de grasas saludables. La receta con la quinoa pues no es recomendada para estas personas porque tiene una buena cantidad de carbohidratos. Entonces, por eso quiero compartir con ustedes este tipo de opciones. Además, las tortillas de quinoa también se recomienda para personas que no pueden consumir lácteos, ya que la otra receta, la que es dirigida al estilo de vida bajo en carbohidratos, esa sí tiene lácteos. Entonces, vamos de una a cómo se hacen primero que todo las tortillas de quinoa. Ingredientes para la tortilla de quinoa: 200 gramos de quinoa blanca orgánica, una taza de agua, una cucharadita de sal, una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharada de vinagre, especias al gusto, por ejemplo orégano, pimienta, mezcla de hierbas, etc. En un recipiente de vidrio vamos a colocar el agua, le vamos a agregar la cucharada de vinagre, ya sea vinagre de frutas o vinagre blanco, y si no tienes vinagre le puedes agregar el jugo de un limón. Mezclamos bien, agregamos la quinoa y la vamos a mezclar igualmente muy bien, que quede bien mezcladita con el agua, ojalá con las manos, es mucho mejor. Y procedemos a dejar la quinoa en remojo toda la noche. Al otro día vamos a ver que hay un sobrenadante que es turbio y vamos a alcanzar a ver espuma, eso es por las saponinas que tiene la quinoa. De ahí pasamos a un colador, la quinoa la lavamos bajo el chorro del agua muy bien porque hay que retirarle esa parte que es amarga, esas saponinas. De ahí pasamos la quinoa ya bien escurrida, bien lavada y escurrida, la pasamos a la licuadora. Le agregamos el agua, la sal, el aceite y si quieren sazones o especias. Y procedemos a licuar. Vamos a obtener una pasta que es suave, es tersa. De ahí procedemos a colocar un sartén antiadherente y colocamos un cuarto de taza de la mezcla de la quinoa.
La podemos dejar a una temperatura media y podemos dejarla unos 2 minutos por cada lado. Vamos a ver de que las tortillas van a desprenderse con facilidad. Las puedes hacer delgadas, gruesas, como las quieras hacer. Así quedaron entonces nuestras tortillas. Quedan unas tortillas flexibles. Recuerden colocar el papel encerado entre ellas para que no se peguen. Y de 200 gramos nos salen aproximadamente 7 tortillas. Bueno, las tortillas de quinoa quedan muy suaves. Es importante que las dejemos enfriar antes de consumirlas o antes de guardarlas. Si queremos que queden más tostaditas o que queden como tipo galleta, la podemos colocar en el microondas 1 minuto o más si es el caso, y si no te gusta usar el horno microondas, la puedes colocar en el horno convencional para que queden tostaditas. Estas tortillas se pueden guardar, resisten hasta 4 o 5 días en el refrigerador y en el congelador hasta 3 meses. Cuando vayas a sacar, si las tienes en el congelador o en el refrigerador, simplemente la tortilla la puedes colocar en el sartén sin grasa, no es necesario, y las calientas un poco y las puedes consumir. Las puedes rellenar con lo que quieras. Estas, como tienen sal, las puedes rellenar con rellenos salados, con queso crema, con carne, con pollo. Y como quedan suaves, lo que puedes hacer también es colocar el relleno dentro de las tortillas y las puedes envolver, y ya envueltas las puedes colocar en el horno y quedan deliciosas. Si las quieres para relleno dulce, yo te recomendaría que le colocaras menos sal y le puedes colocar, si lo deseas, canela o esencia de vainilla. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes la segunda receta, que son los pancakes bajos en carbohidratos. Como les decía, esta es una receta que está dirigida para las personas que llevan un estilo de vida bajo en carbohidratos y que tienen un consumo alto de grasas saludables. Esta receta no tiene gluten, no tiene las harinas tradicionales, es libre de azúcar. Los pancakes son de gusto para todas las edades. En esta receta hay un ingrediente especial que se llama psyllium. El psyllium es una fibra soluble que nos ayuda con el tránsito intestinal y en cocina nos sirve para dar volumen a nuestros alimentos. Entonces aquí vamos con nuestra receta. Ingredientes para los pancakes bajos en carbohidratos. Para los pancakes, 4 huevos, 230 gramos de queso ricota, 1 cucharada de cáscaras de psyllium en polvo, mantequilla sin sal o aceite de coco. Y para el acompañamiento, arándanos frescos o fresas frescas y yogur griego. Ya tenemos aquí los 4 huevos. Vamos a agregar el queso ricota. Este tarrito hace los 230 gramos. Y luego vamos a agregar la cucharada de psyllium. El psyllium ayuda a dar consistencia al pancake. Luego lo vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar en reposo de 5 a 10 minutos para que tome consistencia. Aquí ya tenemos la mezcla, ya ha tomado consistencia. Y ahora procedemos a colocar mantequilla en el sartén. Podemos observar que estamos utilizando un sartén antiadherente y la temperatura está baja. Aquí le coloqué mantequilla, pero creo que se me fue un poco la mano en la mantequilla. Le podemos echar menos, porque con el sartén antiadherente realmente no se pega, entonces no hay necesidad de tanta mantequilla. Es importante que hagamos los pancakes gruesitos para que podamos darle la vuelta. Si los dejamos muy delgados se nos van a partir fácilmente.
Vamos a dejarlos aproximadamente de 3 a 4 minutos. Ya que han pasado 4 minutos y vamos a darle la vuelta al pancake. Vamos a observar cómo nos quedan. Miren, quedan doraditos. Bueno, así quedan nuestros pancakes bajos en carbohidratos. De esta receta salieron 8 pancakes medianos. Podemos observar que quedaron bien bonitos. Estos pancakes recién hechos son deliciosos, pero también si quieres guardarlos, los puedes guardar en el refrigerador y te duran 3-4 días en el refrigerador. Y si quieres congelarlos, también lo puedes hacer colocándole también papel encerado entre pancake y pancake. Es importante que los dejes enfriar antes de que los lleves al refrigerador. Entonces, bueno, no siendo más, espero que hagas estas recetas y de pronto que nos compartas cómo te va con estas recetas.